hermanos. Pueden sentarse. Estoy muy contento de nuevamente congregarme. El fin de semana los pensé y escuché que el Señor pues había bendecido el culto, así que eso también me dio mucha alegría. Voy a leer para ustedes el Salmo capítulo 147. Si ustedes me acompañan en sus Biblias, yo leo para ustedes y ustedes me siguen con su vista, concentrados, lo que la palabra del Señor nos quiere decir en esta hora. Salmos capítulo 147. Dice así la palabra del Señor. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alabad a Jehová, Jerusalén, alabad a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Palabra del Señor. Podemos comenzar mencionando algunos aspectos básicos de nuestro salmo que son importantes, como por ejemplo el autor y las circunstancias en que se redactó este salmo. En cuanto al autor, hermanos, se desconoce quién haya escrito este salmo. El salmo no lo dice, pero podemos decir que es un salmo post-exílico, es decir, que muy probablemente este salmo que acabamos de leer fue escrito después del destierro y la repatriación. Miren, por ejemplo, el verso 2. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. O el verso 13, que dice, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Estos dos pasajes y otros detalles del Salmo nos hacen pensar que Israel había sido llevado al cautiverio por los babilonios. Y ahora ellos fueron liberados, regresaron nuevamente a Jerusalén, están en sus tierras, reconstruyeron las murallas, levantaron la ciudad de las ruinas que había dejado Babilonia, y además de esto, fue escrito muy probablemente en tiempos del profeta Nehemías, quien vivió la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Así que esas son como el contexto o las circunstancias de nuestro salmo. Hay muchas razones por el cual
el salmista o el autor está gozoso, está alegre en consecuencia de la liberación del pueblo. El pueblo de Israel está en sus tierras y se desborda de gratitud al Señor. Eleva un cántico de verdadera alabanza y adoración desde el principio, desde el verso 1 hasta el verso 20. De hecho, en nuestro salmo no vamos a encontrar ni una sola queja, no vamos a encontrar ni una sola petición, no vamos a encontrar algún reclamo, algún tipo de lamento. Al contrario, nuestro salmo está lleno de gratitud, lleno de alabanza, de adoración. Y los que compusieron este libro de los salmos, siendo un salmo, un cántico de gratitud, de alabanza y adoración, lo ponen ubicado casi al final de los salmos, como para preparar el cierre de todo el libro. Miren que estamos a 3 capítulos de finalizar este libro. Así que un salmo lleno de gratitud, de gozo, de alabanza, de adoración, entonces va preparando el cierre de todos los salmos. Se dice que los judíos entonaban este capítulo al finalizar sus reuniones de adoración pública, porque lo hacían con gozo, con deleite, con gratitud, alabanza y adoración. De allí el tema que domina nuestro salmo, el gran canto de alabanza y adoración de los repatriados que regresaron del cautiverio. Ese es el tema que domina nuestro salmo, el gran canto de gratitud, alabanza y adoración de los repatriados que regresaron del cautiverio. Y de allí el título de nuestro salmo, el canto magno de los repatriados. El canto magno de los repatriados. ¿Y por qué hablamos de un canto magno? De un canto amplio, grande, excelso. Si ustedes notan, en el Salmo, el autor hace 3 llamados o invita en 3 ocasiones a adorar al Señor. En el verso 1, en el verso 7 y en el verso 12 vemos una invitación a alabar de manera amplia al Señor. De hecho, algunos piensan que estos son 3 salmos que el autor unió y comprimió en un solo salmo, porque está lleno de gratitud, lleno de alabanza y de adoración. No vemos ni una sola queja. Si ustedes notaron, en los salmos anteriores, el autor o el salmista expresa cánticos de alabanza en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la necesidad y de la prueba. Pero en este salmo vemos gratitud, gozo, la liberación, la restauración, la redención de Dios en favor de su pueblo. Así que también se le rinde adoración y alabanza a Dios cuando estamos en tiempos de alegría, en tiempos de gozo. Podemos dividir nuestro salmo en 3 secciones o 3 razones por las cuales nosotros debemos alabar con gran cántico a nuestro Dios. Vemos en el verso 1 y 4 al 6 la alabanza por su carácter. Segundo, vemos la alabanza por la restauración, versos 2, 3, versos 12, 13 y 19 y 20. Y por último, la alabanza por la provisión. Así que hay al menos tres razones por el cual se debe alabar con un cántico, con un gran canto a nuestro Dios por su carácter, por la restauración y por la provisión. Vean, por ejemplo, cómo comienza el verso 1. Alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Suave y hermosa es la alabanza. Estos adjetivos que encontramos en el verso 1, el adjetivo bueno, suave, hermoso, nos hablan de cómo es el carácter de nuestro Dios. Nos dice que nuestro Dios es bueno, es agradable, es hermoso en santidad para adorarlo, pero también encontramos en el verso 5 que Dios es
grande en poder, es infinito en conocimiento y sabiduría. Dice el verso 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento, su sabiduría, su conocimiento no tiene límites y se extiende a aquello que está más alto como las estrellas. El Señor conoce los nombres y el número de todas las estrellas que se menciona en el verso 4. Y además, su sabiduría y su conocimiento es tan infinito que no solamente se extiende hacia lo más alto, sino también hacia lo más bajo, como aquellos humildes que el Señor los exalta. Los exalta a los humildes y humilla a los impíos del verso 6. Así que por un lado vemos la misericordia de nuestro Dios y por otro lado vemos su justicia, su ira contra el pecado, contra aquellos que se complacen con la mentira, con aquellos que tienen el orgullo por encima, entonces el Señor los humillará. Así que alabamos a nuestro Dios por esta razón, su carácter. Él es bueno, es hermoso en santidad, es grande en poder, su conocimiento y sabiduría son infinitas, no tiene límites. Por su misericordia, por su justicia, nuestro Señor merece toda alabanza, toda adoración. Ahora, en nuestro salmo encontraremos otra razón para alabarlo. Encontraremos otra razón para alabarlo. ¿Cuál es? La restauración. La restauración. En el verso 2, el Señor restaura al pueblo de las ruinas, restaura al mismo pueblo y también restaura o manifiesta sus leyes. Veamos primero el verso 2. Dice, Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Son aquellos los que habían sido llevados al cautiverio y regresaron a sus tierras, ahora son repatriados con una tarea de reedificar la ciudad que había quedado en ruinas. El templo, sus casas, sus murallas, todo había quedado en ruina, había sido destruido por los babilonios. Verso 13, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Este texto, el verso 13, muy probablemente es una referencia a la reconstrucción de las murallas de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Nehemías capítulo 12, en el verso 27 al 47, nos hablan de esa restauración y dedican un tiempo a las murallas de Jerusalén. Así que vemos la restauración de las murallas de la ciudad. Ellos están trabajando en restaurando las murallas, están levantando nuevamente la ciudad de las ruinas y muy probablemente también estén, aunque el texto no lo dice, estén reedificando el templo. Y al reedificar el templo también hay implicaciones como para restaurar las leyes, volver nuevamente a la ley como los profetas lo demandaban. Así que Israel está en su auge. Está en su auge, Israel está en su auge. Miren que no solamente restaura la ciudad de las ruinas, sino también restaura o redime al mismo pueblo. Verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios es el que cura las heridas del corazón. No es solamente una herida superficial en el cuerpo, sino que Él cura las heridas del corazón, del alma. Él salva del cautiverio, les concede la salvación, la redención de sus almas y los guarda en un lugar seguro en Jerusalén. En sus murallas, que es el fuerte de Israel, sus murallas, cerrado las puertas, allí están siendo guardados, están siendo confortados el corazón de aquellos que habían sufrido en el cautiverio. Y no solamente esto, no solamente restaura la ciudad, no solamente restaura al pueblo, sino también ahora les restaura o les manifiesta sus leyes.
Continúa el texto diciendo: ha manifestado su palabra a Jacob, verso 19, sus estatutos y sus juicios a Israel. Hay otra traducción, nos dice que restauró o que ha manifestado sus palabras a Jacob, sus decretos, sus promesas, sus juicios, sus advertencias a Israel. Y esto también probablemente sea una referencia a que el pueblo está volviendo nuevamente a la ley, está volviendo nuevamente a las leyes como los profetas lo habían demandado. Y un ejemplo para esto es el profeta Nehemías. Ustedes recuerdan en el capítulo 8 de Nehemías, cuando él está parado en un púlpito de madera. No sabemos cómo haya sido el púlpito de madera. Quizás haya sido como este, más grande, no lo sabemos. Pero él se paró allí a predicar la ley de Dios, y los levitas bajaron al pueblo que estaban atentos escuchando la ley de Dios. Los levitas les hablaron, les interpretaron lo que decía la ley, y el pueblo, compungido de corazón, entristecidos por su pecado, se vuelven a Dios. Había un genuino arrepentimiento, una genuina conversión, nuevamente volver a las Escrituras, volver nuevamente a la ley. Es por eso que decía que Israel está viviendo el auge de, podemos decir, de un avivamiento de ese entonces. Están reconstruyendo las murallas, las ruinas, están volviendo a las leyes, se reconstruyen el templo, y al hacerlo se están restituyendo el sacerdocio. Nuevamente Israel está en sus tierras y están en adoración a nuestro Dios. Es por eso que este es un canto magno, un canto amplio, excelso para adorar a nuestro Dios. Y miren que nos dice el verso 20 que Dios no ha hecho así con el resto de las naciones, sino solamente con Israel. Verso 20, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Y finalmente dice: aleluya, aleluya, alaben a nuestro Dios, porque el Señor cumple sus promesas, redime a su pueblo que ha escogido. No redimió a las demás naciones, sino que los dejó en su justo juicio. El Señor entonces nos da estas razones: alabar a Dios, honrar su nombre por su carácter, por su restauración, por la restauración del pueblo, más bien por su redención, pero también por sus provisiones. El Señor no ha dejado solo a su pueblo. La provisión en cuanto a las necesidades de su pueblo, en cuanto a las necesidades básicas de alimento, del crecimiento de sus familias y aún de sus tierras y sus negocios. Verso 7, ahí vemos nuevamente la invocación o la invitación al canto. Cantad a Jehová con alabanza. Y el verso 8 nos dice: prepara la lluvia para que la tierra produzca fruto. Verso 9, produce alimento para sus ganados, a los hijos de los cuervos, los animales. Así que no solamente alimenta a la tierra y a sus ganados, sino también alimenta y cuida a sus familias. Los cuida y los multiplica con más descendientes, bendiciendo a sus hijos para poblar Jerusalén. Verso 13. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Verso 14, Él da en tu territorio paz. Hay paz porque las leyes nuevamente están empezando a surgir. El pueblo está empezando a obedecer nuevamente las leyes. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Lo mejor de los alimentos está preparado para el pueblo. Así que el Señor, en su divina providencia, usa la creación para bendecir a su pueblo escogido. Los alimenta, cuida de sus bienes, bendice sus tierras, bendice sus ganados, sus negocios, y en una forma poética. En el verso 15 al 18 vemos cómo la divina providencia sostiene y dirige a su pueblo con el gran poder de nuestro Dios, con lo que a Él le agrada.
con los medios que Él dispone y como a Él le place, los bendice. Y no se complace en lo que el hombre vaya a hacer. Miren en el verso 10 y 11. No se deleita en la fuerza del caballo o en la agilidad del hombre, sino que se complace con los que temen a Jehová. Con ellos se complace el Señor. Y el Señor tiene misericordia. De hecho, el Señor les da fuerza a los que van a trabajar. Del Señor vienen las fuerzas para labrar la tierra, para cuidarla. Así que el Señor en su divina providencia sostiene y dirige a su pueblo como Él quiere. Estas son las tres partes que nosotros encontramos en nuestro salmo. Un cántico de alabanza, de adoración por su carácter, un cántico de alabanza por la redención o la restauración de su pueblo y por las provisiones. ¿Y quién es el autor de la restauración? ¿Quién es el autor de las provisiones para su pueblo? Lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo lo podemos ver en la redención de Israel. Es Cristo quien interviene para redimir a Israel. Miren en los versos 15 y el verso 18. El verso 15 nos dice: Él envía su palabra a la tierra. En una forma poética, esta podría ser una referencia a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. A la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el Padre envía su palabra, envía al Verbo a la tierra, velozmente corre su palabra para guiarlos, para guiar al pueblo. Siendo esto una literatura poética, estas podrían representar a nuestro Señor Jesucristo, a su encarnación y a sus obras durante su ministerio. No es nuestro Señor Jesucristo que restaura a los enfermos, que consuela a los quebrantados de corazón. No es nuestro Señor Jesucristo que también vendó las heridas de su pueblo, del verso 3. Nuestro Señor sanó a muchos enfermos durante su ministerio, levantó al paralítico, resucitó muertos, curó a los leprosos, hizo grandes milagros, hizo señales. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Él es el autor de la redención. Él es el autor de nuestra salvación, no solamente del pueblo, sino también nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Él es el autor y el arquitecto de la edificación de la iglesia. Si bien Dios está restaurando las ruinas del pueblo de Israel en Jerusalén, el Señor es el arquitecto que edifica a su iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento es ejemplificada ilustrada con un edificio. ¿Quién la edifica? ¿Quién es el arquitecto de esta edificación? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el verdadero médico? El verdadero médico, el doctor que sana a los quebrantados de corazón. Los médicos se ocupan de los órganos de nuestros cuerpos, pero el Señor se ocupa del corazón, del alma, lo restaura, lo sana. Es Él el autor de nuestra salvación. Él nos libra de la cautividad del pecado. Él nos hizo su pueblo, nos unió a su Hijo Cristo. Nos dio su ley, nos dio su palabra, nos hizo volver a las Escrituras. Tenemos su palabra en nuestras manos. Todas estas razones son suficientes para elevar cánticos de adoración a nuestro Señor. Así como Dios redimió nuestras almas, redimió nuestras vidas, haciéndonos su pueblo, también nos dio de los medios necesarios, los medios suficientes para adorarlo y esperar a nuestro Señor, seguir luchando, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de nuestro Dios, del verso 10 y el verso 11. Temiendo su nombre en santidad, y esto no es otra cosa que obedecerle a Él, obedecer sus mandamientos, aquellos que nos ha dejado. Esta es la verdadera adoración a nuestro Dios. Servirle obedeciendo sus mandamientos. De esta manera adoramos
a nuestro Dios. No solamente con palabras, no solamente cantando himnos y cánticos y salmos, sino con obediencia. Y no es algo que podemos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas, sino en el poder de nuestro Cristo, rogándole a Él a que nos aumente más la gracia para obedecerle a Él en todo. ¿Cómo podemos negarnos más a nosotros mismos? ¿Cómo podemos amar más al Señor y poner al Señor sobre todas las cosas que Él nos ha dado? El Señor nos ha bendecido con un trabajo, nos ha bendecido con una salud, con una familia, con una casa, el lugar donde vivimos, el medio donde nos transportamos. Todo esto procede del Señor y el Señor nos pide adorarlo por encima de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, obedeciéndolo a Él, amándolo a Él por encima de todas las cosas. Miren, la providencia del Señor nos ha permitido vivir una época en que la sola Escritura, el volver nuevamente a la palabra de Dios, una época de reforma que va aumentando paulatinamente, la sola Escritura, volver a las Escrituras, hacen de una iglesia que levanta cánticos de verdadera gratitud, de alabanza y adoración a nuestro Señor por sus obras. Lo vivieron los apóstoles durante la primera iglesia primitiva. Lo vivieron los padres de la iglesia del siglo I al siglo IV. Lo vivieron los reformadores en el siglo XV. Los puritanos, siglo XVI, XVII, experimentaron volver nuevamente a las Escrituras. Y hoy el Señor nos permite volver una vez más a nuestro legado, la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo, la sola idea, gloria a Dios. Entender el Evangelio como la Biblia lo expresa, la depravación humana, la elección incondicional, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos, el sacrificio eficaz de Cristo, son doctrinas que enriquecen la vida de la iglesia y lo pone en una condición de beneficio, de adoración a nuestro Dios. Hay razones suficientes para alabar y adorar a nuestro Señor. Sin embargo, hermanos, aunque el Salmo no lo expresa, no expresa algún tipo de advertencia, hermanos, no podemos pasar por alto una breve exhortación que está implícito en el Salmo. Y explico, lamentablemente, la reforma que estaba viviendo el pueblo de Israel en Jerusalén duró aproximadamente 100 años. Duró aproximadamente 100 años. Al parecer, las promesas de los profetas Ageo y Zacarías acerca de la venida del Mesías, el Mesías vendrá nuevamente, vendrá súbitamente por su pueblo a restaurarlos, a redimirlos. Parece que estas promesas hicieron que el pueblo caiga en un conformismo espiritual. Y lo vemos en Malaquías. Malaquías es un pueblo que experimentó el avivamiento, la reforma, reconstruyeron, vivieron, pasaron por las murallas reconstruidas, el sacerdocio reconstruido, el templo, los levitas, pero con un corazón, el mismo corazón de los fariseos de la época del Señor Jesucristo. ¿Dónde había quedado ese primer amor con el que ellos regresaron en épocas de Nehemías? En este salmo vemos un cántico de verdadera adoración, de alabanza a nuestro Dios, un volver nuevamente a las Escrituras. Y sin embargo, aproximadamente 100 años después, escuchando y escuchando las promesas del Mesías, cayeron en un corazón conformista, un corazón espiritualmente conformista, un deterioro espiritual después de vivir una época tan gloriosa, y duró solamente aproximadamente 100 años. Mis hermanos, nuestro ruego y nuestra adoración al Señor debe ser: Señor, no permitas que viviendo y experimentando estas gracias que nos has dado, no permitas que mi corazón decaiga.
No permitas que mi corazón se enfríe, sino que se mantenga con ese corazón lleno de fuego, lleno de pasión, para adorarte más, servirte más, expresar cánticos de alabanza, no solamente con mi voz, sino con mi corazón, con mi obediencia todos los días. Que mi pasión por ti, por obedecerte, no decaiga como los judíos cayeron en tiempos de Malaquías. Que esa sea nuestro ruego y nuestra oración, que nuestro primer amor no decaiga. El Salmo 147 nos muestra ese primer amor de volver nuevamente a las Escrituras, de restaurar nuevamente la ciudad, un deseo ferviente de restaurar nuevamente la ciudad. Que ese primer amor no decaiga, sino que se mantenga firme, apoyándose, abandonándose a la gracia soberana de nuestro Dios, y que esta sea nuestra oración todos los días. Señor, no permitas que mi corazón decaiga, no permitas que mi amor por ti decaiga, sino aumente más y más cada día y que nunca se acabe, que esta reforma pueda ir creciendo más y más, que los que vengan después de nosotros, los niños, que tengan esta doctrina en sus corazones, en sus mentes, y que el Señor obre en ellos con un verdadero arrepentimiento y se mantengan con la gracia del Señor firmes. Pero no todos pueden adorar al Señor. No todos pueden adorar al Señor. La primera necesidad que tiene nuestro amigo que nos visita en esta hora es humillarte delante de Él. Examinar tu corazón porque está lleno de orgullo. Mira el verso 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Los humilla, y este humillar es destruirlos hasta la tierra. Vemos su justicia, y esta es una declaración. Por tanto, el orgullo de tu corazón no te deja ver el gran amor que tiene el Señor. El orgullo de tu corazón no te hace ver tu gran necesidad que tienes de volver a Dios en arrepentimiento, en fe. Así que mira una vez más este salmo y acude a Él. Acude a Él viendo tu necesidad que tienes, que tus pecados te acusan delante de Dios por haber transgredido sus mandamientos. Y si vienes a Él en arrepentimiento, en fe, y una y otra vez rogándole a que Él te salve, el Señor te salvará. Y darás frutos dignos de arrepentimiento. Y si no muestras frutos en tu vida de un aborrecimiento hacia el pecado, hacia tu orgullo, entonces nada ha ocurrido en tu vida. Así que el llamado seguirá todos los días de buscarlo a Él nuevamente en arrepentimiento con dolor hacia tu pecado. Mira la cruz de Cristo. Él es tu Redentor. Él es el que puede salvarte. Él es el que puede restaurar tu alma. Él puede restaurar las ruinas que el pecado ha dejado en tu corazón. Solamente Él puede hacerlo. Sin Él no tendrás esperanza. Vamos a orar. Gracias te damos una vez más, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, leerla, explicarla y aplicarla al corazón de tu pueblo. Te rogamos, Santo Dios, que bendigas a tu pueblo, que lo fortalezcas, lo bendigas, y usa también tu palabra para la salvación de aquellos que aún no te conozcan y vengan rendidos al trono de tu gracia. En Cristo Jesús oramos.